Yo es que si me tengo que definir en cómo dirigiría mi carrera o en cómo dirijo mi carrera, y es que yo soy una persona con una curiosidad sin límites. Yo siempre tengo hambre. Yo es un proceso que desde que soy una niña, ¿no? Y desde que empecé en la joven de la Sinfónica de Galicia, siempre he tenido hambre por todo. O sea, siempre he querido conocer no solo el mundo del contrabajo, pero yo tenía, cuando era alumna en la joven de la Sinfónica de Galicia, a mí me gustaba ir a las clases pues de violín, me gustaba ir a las clases de cello, me gustaba aprender de todo tipo de repertorios. ¿Qué me queda por hacer? Yo diría que todo, todavía. O sea, yo nunca me he puesto como una meta. Yo lo que a mí me interesa es seguir aprendiendo, aprendiendo. Yo tengo que estar constantemente con estímulos. Yo necesito con un constante estímulo, siempre, ¿no? Entonces, yo creo que esa curiosidad sin límite es lo que me lleva pues siempre a adquirir más, pero yo no lo hago por algo, ¿cómo explicarlo? O sea, yo no lo hago por tener hambre de carrera, lo hago porque realmente lo necesito, porque me interesa ese tipo de curiosidad y porque me interesa ese tipo de casi de que nunca sabe suficiente, ¿no? Eso es lo que a mí me lleva siempre a seguir y seguir y seguir y seguir, ¿no? Pero algo que me gustaría, si me preguntas un objetivo claro, lo que sí me gustaría es que la gente y el público conociese más el mundo del contrabajo. Eso sí que es un objetivo que tengo. Sí, me gustaría darles a conocer más el instrumento en todas sus facetas, no solo en una, que puede ser la orquestal, porque es un instrumento a 360. Y esto sí que es algo que me gustaría demostrarle a la gente, ¿no? Y espero todavía hacerlo más de lo que ya hago, pero todavía, de verdad, mostrarles el instrumento en todo sí, en todo su potencial, ¿no? Porque se conoce poco. Um, ¿Qué importancia tiene la imagen en un músico en el siglo XXI? Tal y como vivimos la sociedad de hoy, es importante, pero eh, lo más importante no es tu imagen en sí como el concepto superficial de imagen, sino el mensaje que tú quieres transmitir. Porque una imagen puede ser algo completamente superficial que no tiene nada que ver con la calidad musical. Pero si tú unes una imagen a calidad musical y transmites un mensaje, entonces eso sí que se hace importante. Tú no puedes solo tener una imagen, tú lo que te necesitas es transmitir a la gente un mensaje y que les toque. Entonces sí, claro que eso es muy importante, no en el siglo XXI, en general, yo creo que en todo. Hombre, pero muy rápido además. No solo en el mundo del contrabajo, o sea, yo creo que en general, ¿no? Está viendo, pues creo que lo normal, lo que tiene que ser, ¿no? Una apertura a que yo, la música y cómo lo veo y cómo veo el arte o cómo veo el mundo del contrabajo, cómo veo el mundo del violín, de la percusión, de la viola y de todo, es que el arte no tiene género. Tocar los instrumentos no tienen género. El gran error que comete la sociedad o un sistema es poner etiquetas a ciertos instrumentos, ¿no? Y obviamente se han etiquetado algunos instrumentos como masculinos o femeninos, pero es que realmente yo nunca he visto una sinfonía que sea femenina o una sonata de piano que sea masculina, ¿no? Entonces, o sea, ¿hasta qué punto podemos etiquetar instrumentos como masculinos o femeninos? Esto es algo, estos son prejuicios o, sí, etiquetas al final que deberíamos de romper porque no tiene nada que ver con lo que significa ser músico y con lo que significa de verdad dedicar una vida entera al servicio de la música.
Eso para mí. Y creo que ya ha cambiado, creo que ya ha cambiado y ya empieza a cambiar muchísimo en general este tipo de prejuicios, ¿no? Y bueno, es algo que en lo que hay que seguir empujando pues, por una sociedad mejor. ¿Sí? Lo que le diría a la gente joven que empieza una carrera o que quiere empezar una carrera internacional es que arriesgue. Quien no arriesga no gana. El tomar un riesgo o tirarse a la piscina eh, conlleva muchas cosas. Conlleva no pasarlo bien a veces, conlleva muchísimo trabajo, conlleva sacrificar muchas cosas de tu vida personal. Lo más importante es saber lo que quieres y lo que quieres decir y tu objetivo, ¿no? Realmente lo que quieres decir en tu vida. El conformismo para un músico, para mí, significa estancarse. Estancarse en un músico es muy peligroso porque eso significa parar. Entonces tú estás parando un proceso creativo, ¿no? Depende de ti si quieres pararlo o no. Esto ya está dentro de la fuerza de cada persona, pero lo que sí les diría es que ser músico es un proceso que dura toda la vida. No es que gano una audición, me saco una plaza y ya está. No, puedes ganar una audición, sacarte una plaza, puedes tener todas las experiencias que quieras, pero es una experiencia que continúa hasta que seas ya mayor, muy mayor, muy mayor, muy mayor y ya no puedas tocar a lo mejor, ¿no? Y ya tengas la suficiente experiencia. Pero es una carrera muy larga, muy larga, de que requiere de mucha estamina y sobre todo lo que dije al principio también, de esa curiosidad sin límites, de tener hambre, ¿no? Por siempre aprender. Y como la quieras direccionar tu carrera, eso ya depende de las decisiones que cada uno tome personalmente, pero sí lo que uno no debe hacer como músico es parar nunca, porque si paras dejas de aprender y entonces te dejas de alimentar. Esto para mí es lo que yo les digo también a mis estudiantes, de que nunca paren, ¿no? O sea, que siempre hay algo que aprender de todo el mundo, de los otros colegas de la orquesta, de las personas que trabajas con música de cámara. Siempre es un abanico muy grande. Y entonces esto yo lo que les diría es sobre todo que arriesguen y que se tiren a la piscina. Hay que tirarse a todo, hay que probarlo todo. Yo he probado todas las facetas, todo, desde la orquesta, música de cámara, solista, música contemporánea, barroco, todo. Y me ha enriquecido obviamente muchísimo, y vivir enriquecido es el mejor premio que te pueden dar, más que una carrera internacional. La enseñanza a mí me ha aportado muchísimo y voy a decir por qué. Lo primero que me ha aportado es reflexionar y pensar cómo puedo ayudarle a alguien a solucionar problemas que, por ejemplo, yo no he tenido en algunos casos. En otros casos sí los he pasado, pero en otros muchos casos no los he pasado. Y esto es otra cosa, otra faceta en mi carrera que me ha enriquecido muchísimo, el hecho de pararme a pensar por qué. Porque hay muchas cosas que las hacemos automáticas, pues porque todos somos diferentes, cada músico tiene unas facilidades y otro tiene otras facilidades, ¿no? Entonces, dentro de tus facilidades, lo que es fácil tampoco lo piensas. Entonces, eso ha sido algo que la enseñanza sí, que la enseñanza me ha dado, el saber por qué hago las cosas y saber cómo las hago, porque hasta entonces, hasta que no empecé a enseñar, no me había parado mucho a pensar por qué, sino que es más instintivo, ¿no?, lo que hago. Pero el racionalizar un instinto, eso para mí ha sido muy interesante. Y otra cosa, el hecho también de escuchar a las personas, eso me ha hecho madurar mucho, ¿no? Porque a veces cuando uno es joven y estás en el medio, pues eso, de una carrera, estás muy concentrado en ti mismo
y no tienes tiempo para muchas cosas, ¿no? Pero el hecho de que tú tengas la responsabilidad de ayudar a alguien también te hace escuchar a esa persona, los problemas que puede tener, los miedos que puede tener. Algunos miedos los compartimos, otros miedos no los compartimos. ¿Cómo puede ayudarle a esta persona también psicológicamente, ¿no? Eso me ha gustado mucho de la enseñanza, ¿no? El componente psicológico de cómo puedo ayudarle a alguien a superar, pues, por ejemplo, el miedo escénico, o cómo puedo ayudarle a alguien a superar, pues, el miedo, pues, a exponerse en un concierto, o el miedo a cierto concierto, o esto, ¿no? O sea, también este componente emocional me ha hecho madurar mucho como persona, ¿no? Porque son cosas que creo que se le da muy poca importancia al aspecto emocional en la enseñanza, ¿no? Creo que algo muy importante es tener una relación muy, muy sana en cómo educas a un músico. No se debe exigir, pero se debe exigir con objetivos positivos, que es algo que a veces, al menos yo puedo hablar obviamente siempre desde mi punto de vista o experiencia personal, pero sí que es algo que a veces nos falta, ¿no? El hecho de tener más psicología y más empatía hacia ayudar a alguien de una manera en la que exijas, pero de una manera que exijas, de una manera con unos objetivos, que le pongas objetivos al alumno, no que simplemente exijas, sino que de alguna manera les enfoques a dónde quieren llegar, porque a esa edad, sobre todo las personas a las que yo enseño, que suelen tener de 18 a 25 años, ¿no? Esa edad es una edad muy delicada dentro de la carrera de un músico, porque hay muchas dudas, estás empezando, ya no eres un niño, pero tampoco ya eres completamente profesional, ¿no? Entonces es un momento de transformación, y creo que uno de los puntos muy importantes es realizar esa transformación utilizando la psicología para sacar el máximo potencial de la persona, porque sigo creyendo que el hecho de ser instrumentista, el 92 o 95% está en la cabeza, en cómo tengas tu el mindset. Y eso es algo que también entreno mucho con ellos, o sea, el estar bien de una manera emocional, ¿no? Porque ya tocar un instrumento o ponerte delante de un público es algo que ejerce una presión psicológica grande que otros trabajos a lo mejor no tienen, ¿no? Pero creo que ese componente hay que cuidarlo mucho, aparte de luego los aspectos técnicos y los aspectos musicales y todo lo que se quiera trabajar dentro de la clase, pero sobre todo el aspecto psicológico y el estar bien psicológicamente y redireccionarles a lo que quieren. Esto es lo que más me gusta, ¿no? Me gusta todo, pero eso me he dado cuenta solo cuando empecé a enseñar, de lo importante que era. Y eso me ha enseñado a mí también, muchas cosas, porque yo también durante mi carrera uno no siempre cuida todos estos aspectos que al final son muy importantes, y al final hay personas que pueden terminar, pues, con un burnout por no cuidarlo, o haces mucho o no tienes medida, ¿no? Entonces el ser de una manera ordenado, ¿no? Y consecuente en cómo quieres llevar tu carrera de una manera sana. Esto sí que me parece muy importante, y es algo que creo que incluso en los conservatorios se debería de cuidar, pues a través, no sé, sí, del mindfulness, ¿no? Ahora es una cosa que está muy de moda, pero bueno, no de moda, pero que se utiliza muchísimo ahora en Alemania, en Holanda, pues el cuidar el aspecto psicológico, ¿no? De un músico, porque sí que somos personas que realizamos un trabajo que requiere de mucho esfuerzo mental, de mucho esfuerzo físico, y que hacemos un trabajo que obviamente sí que ejerce, como dije, el ponerse delante de un público no es fácil, ¿no? Entonces, bueno, es algo que tenemos que cuidar. Sí, yo creo que... A ver, yo creo que el COVID ha sido algo bastante extremo, ¿no? O sea, ha habido momentos de desesperación y ha habido momentos también muy buenos. De lo bueno,
podría decir que el reinventarse. Yo, por ejemplo, lo que más no he sufrido, pero lo que más he visto durante el COVID es que me ha hecho pensar mucho, porque ha habido demasiado tiempo para pensar en cosas que estaban ahí y que normalmente no tenemos pues el tiempo como para analizarlas, ¿no? Entonces sí que para mí ha sido positivo en el sentido de cómo voy a hacer las cosas pues, en la próxima temporada o en las dos próximas temporadas, pues me lo he replanteado todo y he hecho toda una limpieza de lo que no consideraba que me servía ya más. Y en este sentido ha sido muy positivo para mí. ¿Qué cosas no han sido tan positivas? Pues obviamente las cancelaciones, ¿no? Como a todos nosotros, ¿no? Pero sobre todo si tienes una temporada con muchísimos conciertos y se empiezan a caer uno tras otro, pues eso es difícil de llevar, pero sí que lo puedes redireccionar reinventándote, pues utilizando otro tipo de salidas, por ejemplo, con los estudiantes o otro tipo de conciertos también, o sea, el hecho de hacer streamings, ¿no? O sea, que la gente pueda disfrutar de la música en casa. Entonces, hacia este tipo de cosas creo que nos ha dado una lección de que no podemos tomar todo for granted. No puede ser siempre que nosotros pensemos, bueno, lo tenemos y ya no lo valoramos, ¿no? Porque llega el momento que no lo tenemos y tenemos que pensar cómo tenerlo otra vez. Entonces, en este sentido, yo creo que sí que ha sido muy útil. Y no solo ha sido útil para los músicos, creo que ha sido útil para la industria también. Y creo que a partir de ahora esto es un punto en donde tenemos que empezar a pensar cómo redireccionar el mercado de la música clásica. Y esto es algo que deberíamos de utilizar estos momentos de crisis, no como un momento de crisis negativo, ¿no? Pero un momento de transformación. Lo que sí me gustaría es que, sobre todo a nivel político, se viese la importancia que tiene la cultura en la sociedad, el impacto que tiene en una sociedad lo que hacemos, ¿no? Y esto sí que creo que es algo que debería de estar muy presente pues en las ideas y en los planes de la gente pues que se dedica a la política y que tiene el acceso de ayudar y de mantener a instituciones como la nuestra, ¿no? Esto sí que es algo que me gustaría recalcar. Si vemos lo que ha pasado en el COVID, muchísimos músicos se lanzaron a hacer streamings y a tocar, ¿no? O sea, para la gente mientras se sufrió un confinamiento. Lo que a mí me gustaría es que esto no se olvide en la memoria de la gente y en la memoria de la sociedad y en la memoria de los políticos, de que cuánto ayudó, ¿no? Y que me gustaría que, pues, que obviamente se le preste la atención que merece la cultura para el desarrollo de una sociedad más, en todos los sentidos, más sana.